Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta disertación que se refiere a inteligencia artificial en imagenología de mama, obviamente celebrando el mes que tratamos de concientizar como radiólogos con respecto al cáncer de mama. Un agradecimiento enorme al Colegio de Radiólogos e Imagen del Estado de Puebla, obviamente al compañerismo y a la doctora Nidia por su invitación y iniciemos. Vamos a iniciar con unas imágenes en el cual parte de lo que voy a disertar es experiencia que hemos tenido en Salud Digna con respecto a las implementaciones de las distintas inteligencias artificiales, pero también con respecto a los distintos procesos que se ofrecen el ser radiólogo en los pasos entre que existe una inteligencia artificial y entre que ya está implementada en una institución. Esta es una imagen característica de una inteligencia artificial en el cual se valora ambas mastografías como debe de ser, generalmente las estándares, las 4 proyecciones. Esta se llama mapa de un solo color y tiene una puntuación de cada lesión. Como pueden ver, está demostrado dónde está una lesión característica que en este caso a nosotros, en nuestras, aún con la observación más experimentada y con la mayor experiencia que pudiéramos tener, sabemos y comprendemos a través de distintas publicaciones, tanto por ejemplo de radiómica como de inteligencias artificiales y machine learning, de que nuestro ojo no ve algunas cosas que sí se pueden ver a través de los píxeles y que sí se puede ver a través de la configuración de lo que confiere una imagen detrás del proceso. De tal manera que, por ejemplo, un ejemplo característico es en aquellas mastografías donde es muy denso, en ocasiones se nos puede pasar a nuestro ojo humano tanto densidades, asimetrías, distorsiones de la arquitectura, pero especialmente también microcalcificaciones. Entonces, en este caso, la inteligencia muestra en dónde está una imagen para que nosotros prioricemos la visualización dentro de esa proyección y que valoremos en dónde se encuentra esa misma lesión y otorga también un valor. Entonces, si se dan cuenta, da como un escenario en cuanto es la mama derecha y la izquierda y provee también la categoría de composición de acuerdo a la CR, que es el C, y esto ayuda mucho a poder sistematizar el flujo en el cual nosotros como radiólogos vamos a poder hacer prioridad. Ejemplo, hay radiólogos que nos gusta comenzar nuestro trabajo, nuestra rutina con las más difíciles, o al revés, hacemos o pasamos rápidamente las que son fáciles de visualizar y al final dejamos las que son más difíciles. Entonces, esta es una primera característica del cual es apoyo a la inteligencia artificial, de que ayuda al flujo a priorizar aquellas mastografías que sí tengan un valor característico, significativamente clínico, para que nosotros hagamos más prioridad en esa mastografía. En este caso, pues, con un valor era muy importante y a veces en algunas circunstancias y con el cansancio que se ha demostrado que tenemos los radiólogos después de ver muchas mastografías, pues valorar en dónde está ese hallazgo. Ya sabiendo lo que veremos durante esta conferencia, pues permítame ofrecerles un poco de información de cómo es que llegué hasta aquí. Soy radiólogo, especialista en imagen, pero también hice algunas subespecialidades, entre ellas oncología de mama, y entre algunas estancias que he tenido la oportunidad de estar en el extranjero, en Canadá y en Estados Unidos, pues me ha gustado mucho, me ha apasionado todo esto que tiene que ver sobre la implementación de inteligencias artificiales, pero también el cómo se realiza. Y actualmente soy responsable del Departamento de Investigación de Imagenología en Salud Digna a nivel nacional y esto, pues, como ustedes saben, estamos prácticamente en todo el país y somos de los pocos que estamos en todo el país con inteligencias artificiales certificadas desde hace más de 3 años y aparte tenemos algunas características importantes que no se tienen incluso en otros países, que es tener un centro de monitoreo, el cual nos apoya en tener métricas sobre la evaluación de la calidad de mastografías, en este caso es el tema que hablaremos, pero también tenemos un centro de capacitación, el cual se encarga de hacer retroalimentación de estas características y el centro que dirijo yo, que es el de investigación, que apoya el poder integrar estas características y al final tener resultados más precisos y comprender hacia dónde va todo esto. Entonces, de alguna manera,
la experiencia que vamos realizando y el liderazgo con inteligencias artificiales. En esta disertación les comentaré desde el punto de vista tanto de investigación, pero también académico, y obviamente desde el punto de vista de un gestor, de un administrador, de lo que se refiere a cómo se implementa, qué pasa antes de la implementación de una inteligencia artificial, y les ayudará a todos ustedes a comprender, ya sean médicos adscritos, jefes de servicio, profesores de materia, o incluso si son residentes, hacia dónde vamos. Estas disertaciones ayudan mucho a comprender que lejos de que desaparezcamos como radiólogos, al revés, vamos a tener que ser muy útiles en cada uno de los procesos y al final vamos a ser, estas inteligencias artificiales son un apoyo para los distintos procesos, entre uno de ellos el flujo, la calidad, pero también el poder interpretar con una calidad mucho más alta para el paciente. Y dentro de las características, pues apoya mucho saber cuáles instituciones pueden apoyarnos y servir y ser útiles para poder integrar todos estos proyectos. Entonces, ustedes saben que pues el hecho de estar integrados en una sociedad tanto nacional como internacional, como de características, en este caso oncológicas, de mama, pero el que también podamos hacer integración con distintos profesores de academia de otros niveles, con ingenierías, con analistas que se refieren especialmente con Big Data, con métricas, con inteligencia artificial, pues es todo este diapositivo es para comprender que es necesario un trabajo multidisciplinario. Entonces, como radiólogos, lejos de desaparecer, vamos a tener que integrarnos cada vez más como lo hemos hecho desde que existimos como radiólogos, pues con los técnicos radiólogos, con los biotecnólogos, con enfermería, con los distintos servicios. Al final tenemos que ser especialistas y aparte de todo saber de muchas otras características y entre ellas pues también la tecnológica. Somos una de las 5 especialidades que más crecimiento tienen en todo el mundo con respecto a las tecnologías y obviamente la inteligencia artificial pues es una de ellas. Veremos algunas partes del contenido. Por ejemplo, algunos ejemplos de la inteligencia artificial en la vida y en medicina, el impacto de la investigación que tiene de la inteligencia en medicina, algunos dispositivos médicos aceptados y el cómo iniciar todos estos detalles, conceptos de inteligencia artificial que les va a ser de mucha utilidad, aplicaciones potenciales, en este caso para mama, el impacto que ha tenido en algunas publicaciones y algunas disertaciones y la experiencia institucional y algunos casos de uso para que ustedes puedan prever sus características. Algunos ejemplos de algunas inteligencias artificiales que ya utilizamos, pues seguramente todos ustedes, si nacieron después del 2000 y ya son residentes, pues han tenido en sus manos un smartphone y han podido tener sistemas de navegación con aplicaciones como Google Maps, que son inteligencias artificiales, no solamente se retroalimentan en tiempo real, sino que también tienen eventuales actualizaciones en el cual se refiere a mejoras y optimizaciones del software y obviamente en esta parte pues entran Big Data, entran Machine Learning, entran distintas características que incluso cada uno de nosotros con nuestro celular nos hace clientes y proveedores de información. Por otro lado, las redes sociales, dentro de todas estas, ustedes saben que casi todas las notificaciones y los contenidos que reciben a través de todas estas redes sociales los selecciona la inteligencia artificial a través de lo que han buscado, para que sí lo vuelvan a seguir buscando a menudo, pero también es interesante comprender cómo ellos van reconociendo cómo funciona el pensamiento humano para poder otorgarles estas características y que ustedes todos nosotros estemos lo más pegadamente posibles al celular por distintas características. Y pues los smartphones utilizan la inteligencia artificial de muchas maneras. Seguramente todo el día lo han utilizado, pero tenemos desde Siri, asistentes de Google, hasta que son de lo más conocido, hasta algunas otras mejoras como por ejemplo son las selfies, entrar a una cuenta bancaria a través de nuestra huella dactilar. Todo esto pues incluye inteligencia artificial. Entonces, como pueden ver, pues ya estamos ahí ligados todos nosotros a todas estas características. Dentro de algunos ejemplos que ya se utilizan desde hace mucho tiempo en medicina y que cada vez están en mayor auge, pues es, por ejemplo, un robot quirúrgico que seguramente ustedes han escuchado, se llama robot quirúrgico de Da Vinci y se encuentra dentro, este mecanismo está dentro incluso de un barco de Hospital de la Marina de los Estados Unidos
y es uno de los dispositivos más utilizados para ayudar a los médicos en la cirugía laparoscópica en otros hospitales del mundo, que incluyen también México. Y el procedimiento en el que se insertan herramientas a través de pequeños orificios del abdomen ayuda a, a que sean pequeñas incisiones, a que sea inclusive teledirigido, es decir, puede estar el cirujano en otra parte del mundo y que no sea y que sea factible que otros subespecialistas puedan estar operando en otras partes del mundo sin necesidad de que vayan en el barco. Algunas otras, por ejemplo, hay detecciones de enfermedades neurológicas con la mirada. Esto tuve la oportunidad de conocerlo en las últimas estancias en Houston, ya lo están utilizando en algunas clínicas y es muy interesante porque es a través de su smartphone o a través de una laptop o solamente se instala un software y a la medida en que ustedes leen sus diapositivas, un PDF, el mecanismo verifica qué tanto abren la pupila, los movimientos oculares y esto ayuda, por ejemplo, a verificar enfermedades como demencia senil, como demencias de otro tipo como Alzheimer, de manera pronóstica y preventiva, puesto que los movimientos oculares empiezan a verificarse incluso meses antes de que existan otros síntomas ya musculares y definidos en la mano. Y también para facilitar tareas de algunos médicos. Aquí fue muy interesante, nos tocó ver a mi esposa y a mí en la Universidad de Los Ángeles, en la UCLA, un robot que va caminando solo a través de las calles y que empezaron llevando comida, ahora ya llevan muestras entre departamento y departamento, y cuando los niños o alguien se cruza, el mecanismo autodirigido a través de Google Maps y sensores hacen que pues el carrito se mueva sin necesidad de que choque con nada, si llueve, se cubre, o sea, ya tiene distintas dispositivos que lo ayudan, como los que han mandado a Marte, para que pueda autodirigirse sin necesidad de que alguien lo esté tripulando y que alguien lo esté dirigiendo. Es decir, se autodirige, solamente se ponen en Google hacia dónde tienen que ir las muestras o los documentos que lleva aquí adentro y pues llega directamente. Entonces, habla de cómo la idea pues es facilitar tareas que los médicos a veces hacían. Aquí está el video en cómo está moviéndose el carrito a través de las calles y cómo pues, los niños asombrados, yo creo que seguramente como todos nosotros, nos asombraría ver un carro que pues, se maneja solo y no solamente eso, sino que lleva algo importante. Incluso traía una nota que decía lo que trae y hay varios. En una misma calle que es esta que va entre facultad y facultad, pues son distintos carros que van hacia distintas zonas. Entonces, como pueden ver ahí en esa misma video, se ve cómo pasan dos. Uno iba para una facultad y el otro iba para el departamento de ciencias y cómo llevan distintas características. La verdad es que no deja de asombrar este tipo de cosas. Seguramente dentro de unos años va a ser quizás más normal, y aquí les muestro algunos artículos publicados relacionados con la inteligencia artificial. Para que se den cuenta, en los últimos 10 años hay más de 3,000 resultados. Esto es todavía del último mes. Pueden darse cuenta cómo conforme ha pasado cada uno de los años de forma desproporcionada y casi algorítmica, ha ido incrementando el conteo de publicaciones. Si se dan cuenta del 2013 para el 2023, que son 10 años, se puede ver cómo en PubMed el término mesh, que se refiere a inteligencia artificial, ha incrementado de una forma asombrosa, también como otros términos que tienen que ver con inteligencia artificial como radiómica y como algunas otras características. Aquí vemos de los últimos 10 años cómo también ha ido incrementado dos términos mesh cuando los asociamos, que es inteligencia artificial, pero específicamente de radiología. Y como pueden ver, una gran cantidad de artículos de los que les mostré tienen que ver con radiología. Esto habla sobre las tendencias, sobre lo que está sucediendo. Recuerden que las tendencias nos ayudan, nos proveen a saber cómo va a estar de alguna forma pronóstica el futuro. Y esto puede notarse como conforme va avanzando los años, cada vez va a ser más frecuente que existan más publicaciones, más equipos multidisciplinarios relacionados con inteligencia artificial aplicados en radiología. Vean cómo en el 2023 lo que llevábamos van 154, pero cómo va incrementando. Hay que acotar que esto es en PubMed. Aparte hay otros artículos no linkeados o no indexados a PubMed que también van incrementando, pero quise ser muy específico que al menos en PubMed estos artículos con estos términos mesh específicos están evidenciados cómo van incrementando.
Y ya si somos más precisos y buscamos de los últimos 10 años el término mesh inteligencia artificial, pero aparte de todo en mama, entonces tenemos que en los últimos 5 años han habido al menos 1,360. Vean cómo del 2013 al 2023 ha ido incrementado. Y recuerden, si ustedes quisieran buscar con más detalle y más filtro artículos, tienen que saber los términos mesh, y para eso los términos mesh dirigidos en PubMed sería inteligencia artificial y mama. Entonces ya con esto les puede filtrar de una manera más específica cuáles son aquellos artículos que están dirigidos especialmente a cáncer de mama. Y aquí utilizamos otro término mesh que es breast imaging, que es pues prácticamente radiología de mama, porque si lo dejan fuera con el puro filtro de mama, le van a encontrar exagerada cantidad. Entonces aquí estamos utilizando los filtros de inteligencia artificial y breast imaging. Y como pueden ver, son muchísimos artículos. Entonces tendrán ustedes que sentarse y leer prácticamente un artículo diario para poder estar al día. Y eso pues no es posible, y para eso es necesario pues este tipo de conferencias. Los términos mesh más útiles que les pueden ser de utilidad para que ustedes encuentren información, les muestro aquí los 5, las tendencias. Recuerden que un término mesh, rápido, básico, es Medical Subject Headings, que es un conjunto estandarizado de términos utilizados para indexar, buscar y catalogar artículos científicos biomédicos específicamente con algo que estemos buscando. Entonces, el término mesh es como el sistema de lenguaje controlado que utiliza la Biblioteca Nacional Médica de los Estados Unidos y de todo el mundo, y en PubMed. Y entonces podemos buscar estos términos mesh, que es inteligencia artificial, mama, cáncer de mama, o ya nos vamos, por ejemplo, a algo ya más básico, o mamografía. Si queremos incluso solamente buscar, podemos juntarlo, por ejemplo, inteligencia artificial con mamografía, y encontraremos todas las inteligencias artificiales que están relacionadas con mamografía publicadas en PubMed. Y aquí les muestro una página que es de la FDA, es transparente, es un poco tardado buscar toda la información, pero les enseño cómo se hace. Su última actualización todavía hasta el día de hoy, que estamos en el 20 de octubre, pues esta es la última actualización, y han sido únicamente si filtramos cuáles son las de radiología y filtramos todas las inteligencias artificiales que tienen que ver con machine learning, y cuáles son aquellos dispositivos médicos que están certificados por la FDA, encontraremos que hay 178. Es decir, ya al menos actualmente 2023 para octubre tenemos 178 inteligencias artificiales de dispositivo médico relacionadas con radiología. Entonces, esto nos habla de que pues ya hay bastantes, hay muchas, y dentro de ellas pues tenemos, como en el ejemplo, ya buscando de una en una, es tardado, pero si buscan de una en una de las categorías, encontrarán que al menos de radiología están, por ejemplo, esta, que es la de, es un ejemplo de una inteligencia artificial y cómo aparece el nombre del dispositivo, dónde se ha aplicado, cuándo fue certificado, la regulación específica, por ejemplo, si es radiología, porque estos estas categorías que les mostré hace un momento, pues son algunas de las que están de las inteligencias artificiales, pero puede ser que no todas estén certificadas, todos los dispositivos. Entonces tendrán que verificar que de acuerdo a la marca esté certificada y que sean de radiología, porque puede ser que una misma marca esté certificada para otras cosas, como por ejemplo para clínica cardiológica, para marcapasos, por ejemplo, y no radiológico. Entonces, aquí vemos ahora pasando las patentes de la Unión Europea y versus también del FDA, vemos como de inteligencia artificial con respecto a las otras patentes. Vean los tipos de patentes que hay. Por ejemplo, hay de manufactura, robóticas, nanotecnología. Y como pueden darse cuenta, una de las mayores proporciones que ha ido incrementando son de inteligencia artificial. Entonces, estas son las proporción de solicitudes de patentes globales en la Unión Europea y economías competidoras en el 2018. Este es el último año disponible de los datos completos de patentes. Entonces, seguramente lo van a actualizar cada 3, 4 años, pero esta es la última actualización del 2018. Y vemos cómo Estados Unidos versus las otras empresas, y vemos cómo son los países que están liderando las inteligencias artificiales. Estados Unidos, China, Japón, Canadá,
Corea del Sur y Rusia. Entonces, vean lo importante que ha sido esta diferenciación de mercados. Y vamos a pasar ahora a conceptos de la inteligencia artificial. Es una disciplina que intenta replicar y desarrollar la inteligencia humana y sus procesos a través de computadoras. Obviamente, si nacimos y vimos películas como Terminator, pues yo me imagino esto cada vez que hablan de inteligencia artificial. La verdad es que pues ya vimos que puede ser incluso hasta un robot que va transportando muestras como les enseñé en el video. Y dentro de los conceptos de inteligencia artificial tenemos entonces la inteligencia artificial, el machine learning y el aprendizaje profundo. Como pueden ver, la inteligencia artificial se ha convertido en un término casi genérico que se refiere a cualquier programa de computadora que automáticamente hace algo. Pero algo que debemos de comprender es que este término se está utilizando desde los años 50, acuñado por John McCarthy, definiendo entonces este término como una ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos inteligentes. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, vean cómo dentro de la inteligencia artificial está una subcategoría que se llama Machine Learning, que es un aprendizaje automático. Entonces, aquí se centra en dar a las máquinas la capacidad de aprender mediante el uso de algoritmos de entrenamiento, utilizando una gran cantidad de datos. Generalmente se necesitan big data para que funcionen los machine learning y utiliza algoritmos y modelos estadísticos para realizar una tarea sin necesidad de instrucciones explícitas. Entonces, hay tres tipos de aprendizaje dentro de Machine Learning. Está el aprendizaje supervisado o semisupervisado, el aprendizaje sin supervisión y el aprendizaje por refuerzo, que es el Reinforcement Learning, que se basa en que el supervisor realice etiquetas de las salidas. Entonces, todos esos son los tipos de Machine Learning. Dentro del Machine Learning está una subcategoría que incluye el Deep Learning. El Deep Learning es un enfoque del aprendizaje automático. Se centra en aprender representaciones de datos en lugar de algoritmos específicos de tareas. Este hace uso de las redes neuronales profundas que están inspiradas, obviamente, como su nombre lo dice, en el cerebro humano. Y el Deep Learning mejora las inteligencias artificiales al habilitar muchas de sus aplicaciones prácticas. Entonces, ahora ya pueden saber que nosotros decimos genéricamente inteligencia artificial, pero algunas son machine learning y algunas de estas son deep learning. Entonces, no todas son deep learning. Entran dentro de la categoría y semántica de inteligencia artificial, pero no todas las inteligencias artificiales son deep learning. Estas serían las que, las que más han tenido su relevancia, especialmente para la radiología y en este término también para mama. Entonces, vamos a hablar un poco más de machine learning. El machine learning está dando a las máquinas la capacidad de aprender mediante el entrenamiento de algoritmos con grandes cantidades de datos. Entonces, imaginen que esto es, por ejemplo, para hacer predicciones. Por ejemplo, si le muestra a uno de estos algoritmos suficientes imágenes de un cachorro, o sea, de un perrito, identificará a un cachorro en una imagen que nunca antes se había visto. Entonces, ya le damos muchas imágenes y entonces el Machine Learning aprende a reconocer, por ejemplo, este es un perro, este es un panqué, este es un perro distinto, este no es un perro porque es un panqué. Entonces, se le tiene que entregar una gran cantidad de imágenes que se parezcan, que no se parezcan, para que comprenda cuál es perro y cuál es no. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, para panquecitos contra chihuahuas. Pero, ¿qué pasa cuando entonces se le pide que sea un perro contra un trapeador? Que aquí entonces se equivocaría y se tiene que ampliar la semántica, el subconjunto, el grupo, la acotación. Entonces, esto se hace con cada una de las cosas, especialmente con radiología. Entonces, vamos a transportarlo con radiología y con mama. Supongamos que se le implementa que se le da, por ejemplo, una big data, unas métricas de muchas mastografías que tengan microcalcificaciones que estén ligadas o relacionadas a que haya sido cáncer de mama con biopsias. Y después se le coloca un nódulo, entonces no comprendería el machine learning cuál es maligno y cuál es no, y se le tiene entonces que incrementar su base de datos ahora, por ejemplo, de nódulos, y sería así a su vez, quizás de forma pues categórica con cada una de las semánticas que corresponde a la relación de los hallazgos con cáncer. Y, por ejemplo, aquí, si quisiéramos clasificar en Deep Learning coches, entonces, en los modelos clásicos de Machine Learning somos nosotros los que vamos a tener que extraer características del coche. Aquí nosotros lo hacemos. Lo hacemos, por ejemplo, con el color, con el peso, la velocidad máxima. Entonces,
metemos una métrica, en este caso sería un coche de color rojo con estas características, tenemos la extracción de una característica, lo clasificamos con una etiquetación que lo hace un radiólogo, generalmente hablando específicamente con mastografía, por ejemplo, y después tenemos una salida de cuál sí es y cuál no es. Entonces, cualquiera que no tenga estas características definidas con las categorías, por ejemplo, con color, peso, velocidad, entonces el Deep Learning nos diría cuál no incluye esas características de acuerdo a esa clasificación y nos diría cuál sí, cuál no. En el Deep Learning es distinto. Ahí sí podemos simplemente pasarle fotografías y decirle el modelo del coche y que sea el propio algoritmo el que encuentre cosas que diferencien uno del otro. Entonces aquí sí, si se dan cuenta, ya no solamente es una clasificación de una categoría 3 o 5, sino que aquí ya es como una red neuronal. Cada una de esas características se está definiendo, obviamente lo hace en menos de segundos, y verifica cada una de esas categorías, pero cada una también de esas subcategorías, tal cual lo hacemos, por ejemplo, en nuestro cerebro humano, de tal manera que al final sale cuál no es un coche que tenga ya no solamente una característica que metimos, que en este caso es el color, sino en este caso que sea el color, que sea la marca Ford, que sea el modelo, que sea el año, que sea distintas características. Esto es lo que queremos que suceda, por ejemplo, con las mastografías, que no solamente busque la definición de un desenlace, como por ejemplo microcalcificaciones, sino que busque múltiples desenlaces y categorías que puedan estar relacionadas. Ejemplo, un nódulo con microcalcificaciones y no solamente que busque nódulo o luego microcalcificaciones, sino que reúna al menos una, dos, tres variables que estén relacionadas con cáncer, que en este caso sería el output, que sería cuáles características en una mastografía sí están relacionadas con cáncer. Entonces, después de estos ejemplos, les voy a dar una tabla que a mi parecer puede resumir todo lo que he hablado hasta el momento, que es la característica que se refiere en cuanto a inteligencia artificial, aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Eh, no quise meter tantos detalles, pero la definición y el enfoque principal es lo que diferencia a cada uno de ellos. Vamos a centrarnos en aprendizaje profundo para que quede bien comprendido a qué nos referimos. La definición es una rama de la inteligencia artificial que utiliza una red neuronal como el cerebro para modelar y resolver problemas complejos, pero especialmente de forma automática. A diferencia de estos que pueden estar un etiquetado o un etiquetado muy detallado. Y el enfoque principal del aprendizaje profundo es centrado en utilizar esas redes neuronales para aprender características jerárquicas. ¿A qué me refiero con una característica jerárquica? Para comprender, por ejemplo, mastografía, sabemos cuáles características están más relacionadas con cáncer. Ejemplo, microcalcificaciones, pero con características específicas, pero también nódulos con características específicas con VIRATS 4, VIRATS 5, y entonces esas las priorizamos, pero no se exceptúan. Ejemplo, si tuviéramos una microcalcificación, pero que está con un nódulo que sea sospechoso, pues entonces aprende cuál es la jerarquía de cada uno de ellos y de todos modos lo manda, por ejemplo, a VIRATS 4, VIRATS 5. Entonces, eso es muy importante comprenderlo. Y en cuanto a algunos ejemplos de aprendizaje profundo, por ejemplo, está el reconocimiento facial que hace su celular para poder entrar a su cuenta bancaria, el procesamiento del lenguaje natural avanzado, la conducción autónoma, como el que les mostré del cochecito, y la traducción automática, que esto ya se hace con algunos audífonos de Google. Me ha tocado tener algunas conferencias que es, por ejemplo, de japonés, español a francés y luego pasa nuevamente inglés. Y esto lo hace casi tarda segundos en hacer esta traducción automática. También se hace en ChatGPT, por ejemplo, y se hace a través de otros mecanismos que ya se hacen a través de videoconferencias. Y vamos al ejemplos en imagen de mama. Un aprendizaje profundo que es lo más avanzado sería la detección de anomalías en imágenes de mastografía, identificación de características de malignidad relacionadas, por ejemplo, a VIRATS 4, VIRATS 5, mejora en la calidad de imágenes mamográficas, que sea, por ejemplo, hayan realizado no hayan podido comprimir adecuadamente y la inteligencia artificial reúne o hace o junta aquellos píxeles que faltaron y entonces mejora la calidad sin necesidad de haber apretado tanto la mastografía o por ejemplo, lo que sucedía antes, que seguramente los tocó ver o les ha tocado identificar entre una mastografía analógica y una mastografía que se digitaliza. Aquí el caso es que las redes neuronales profundas junten o apliquen aquellos píxeles que faltaron.
Y para un aprendizaje automático en mama sería la clasificación de mamografías en benignas o malignas. Es decir, no te va a decir si es VIRAT 4, VIRAT 5, solamente te va a decir, mira, pon atención, estas son malignas y las restas son benignas. O la estimación del tamaño de tumores, por ejemplo, les ayuda a decir el tamaño del nódulo tumoral en ultrasonido de masto es mayor de 1 centímetro, mayor de 2, mayor de 3, y eso ayuda a pronosticar, obviamente, no solamente la malignidad, sino la posibilidad de la estadificación o las microcalcificaciones, cómo está su patología, sin necesidad de que nosotros estemos viendo distintas proyecciones. Y aparte de todo, algo más complejo, que sí lo hace el aprendizaje profundo, que sería comparar con un previo. Y dentro de inteligencia artificial, que sería lo que reúne estas dos, pero no es tan avanzado, pues es la detección de tumores en mamografías, que lo hacía el CAD desde hace más de 15 años, la segmentación del tejido mamario en imágenes para resonancia magnética, la predicción del riesgo de cáncer de mama a partir de imágenes de ultrasonido. Entonces, esto es cómo ha ido avanzando y esto es lo más novedoso, el aprendizaje profundo. Y algo muy importante entonces, pues, ¿por qué nos implica esta conferencia? ¿Cuál es la relevancia? ¿Cuáles son sus potenciales? Todos estos potenciales tenemos. Nosotros pensaremos, bueno, yo quiero que ayude a detectar el cáncer. Quizás sí es lo más importante, pero a veces lo que nos ayuda mucho es en aquellas que están indeterminadas, que son el apoyo para toma de decisiones, respuesta a terapia neoadyuvante después de que la mastografía ya se hizo y que la paciente regresa después de su quimioterapia, la evaluación del riesgo de cáncer, que incluso antes de que nosotros abramos la mastografía nos pueda definir el porcentaje o probabilidad que tenga el riesgo, de acuerdo también a sus características clínicas, la clasificación para su flujo de trabajo, para poder dividir las benignas y malignas y cuáles de las malignas requerimos mayor atención y prioridad, la mejora de la imagen, como les mencionaba en la parte técnica y de calidad, y la evaluación de la calidad de la imagen, que es poder tener una retroalimentación con aquellos médicos radiólogos en un cierto periodo para poder verificar si se están complementando o se están utilizando la inteligencia artificial que utilizan en su institución. El impacto y las necesidades de la inteligencia artificial en imagenología son varias, pero les puse algunas cosas interesantes. Más de 250 millones de mamografías de cribado anuales y en aumento. Entonces, esto significa que va a haber y sigue habiendo una sobrecarga del sistema y más obviamente en estos meses. Y si se dan cuenta, algo muy importante, que dependiendo de la población, al menos en México, más del 30% pues son mamas densas y depende mucho de la población, el estado, pero eso habla de que estas mastografías es una necesidad imperiosa que la inteligencia artificial pueda resolver dónde están aquellas microcalcificaciones o nódulos que el ojo no puede ver. Y por otra parte, sabiendo que existen muy pocos radiólogos dedicados a mastografía, pues sabemos que vamos a estar agotados y que por lo tanto eso puede también retardar los informes y que por lo tanto se requiere prioridad para poder dar un avance y un flujo más rápido a aquellas pacientes que tienen una prioridad por cáncer de mama y un tiempo prolongado de lectura por el paciente, que es un tiempo de lectura y comparación con exámenes previos, puede ayudar a resolver estas inteligencias artificiales. Entonces, como pueden darse cuenta, esto dentro de indicadores, pues sí, esto es lo que nosotros vemos y sabemos que puede ayudar, pero ¿qué indicadores podría afectar? Pues disminuir el retardo, disminuir la posibilidad de demandas, disminuir los recitados, es decir, los BIRAT cero, y obviamente con esto los gastos. Entonces, si se dan cuenta, también tiene que ver con una economía pública, con salud pública, y que por lo tanto también están inferidas las inteligencias artificiales a nivel público. Y dentro de nuestra experiencia institucional, tenemos mucha experiencia, pero quise manejarles estos 4 claves, que es, en uno, tenemos experiencia para el desarrollo del producto, en el cual a través de Lunit y Fuji desde el 2019 comenzamos y participamos en la retroalimentación y desarrollo de esta tecnología a través de los casos individuales, buscamos concordancias, a través de un centro de monitoreo de evaluadores pudimos verificar las congruencias, las homogeneidades, las clasificaciones de sistematización, y entonces eso se refiere a desarrollo del producto. Aquí hay algo muy importante, todos los radiólogos vamos a tener que estar sumergidos en esta actividad. Seguramente en muchos hospitales que hay academia, en donde hay investigación, va a ser necesario que los radiólogos se metan a estas actividades. En cuanto a la implementación, es que ya te traigan una inteligencia que esté certificada y que tú quieras verificar cuál va a ser el alcance, la relevancia de ese producto en tu institución. Entonces es muy distinto a las poblaciones, no solamente en México, sino dentro de México, sino incluso dentro de las ciudades e incluso a lo que nos dediquemos en nuestra institución,
en el gabinete o en el hospital. Como ustedes saben, pues ya hay hospitales que están verificados para distintas circunstancias, oncología, traumatología, entonces hay distintas implementaciones. Y la otra es las validaciones. Sí, ya está certificado el producto, ya se está implementando, pero ahora hay que validarlo. Validarlo es si realmente va a servir nuestra institución y darle seguimiento a eso, es decir, retroalimentaciones para un análisis de mejoras y que la inteligencia artificial siga mejorando. De eso se trata, de que siga mejorando, pero ¿cómo mejora? Pues dependiendo de la calidad de la comida que se le otorga. Entonces, dependiendo quién esté interpretando, cómo se está interpretando, la calidad de esas interpretaciones es cómo puede o va a mejorar esa inteligencia artificial. Entonces, aquí hay una característica muy importante que al final ni es tan inteligente ni es tan artificial. Es decir, requiere de que nosotros la alimentemos y esa inteligencia va creciendo con respecto a cómo, quién y con qué métrica se alimenta. Los casos de uso, por ejemplo, aquí en algunas mastografías se alerta al técnico radiólogo cuáles mastografías deben de repetirse. Ejemplo, ustedes pueden ver que tiene distinta compresión y antes de que la paciente incluso se salga de la sala, la inteligencia artificial define cuál de las dos requiere, manda una clave y le dice al técnico que no estuvo bien realizada. Entonces, esto le da seguridad al paciente de que existe un sistema que esté evaluando en tiempo real al técnico sin necesidad de que un radiólogo lo esté vigilando. Y hay características que, por ejemplo, es donde está colocado el pezón, la parte técnica del pectoral, pero también, obviamente, de cómo se ve en simetría una mama con otra. Otro caso de uso es la determinación de la densidad mamaria. La densidad mamaria ya se sabe que afecta en distintas formas al diagnóstico de la paciente. A mayor densidad se sabe que la densidad mamaria dificulta la detección de lesiones asociadas a cáncer, pero por otro lado también se relaciona con mayor riesgo de cáncer de mama. Entonces incrementa el número también de biopsias de las pacientes con mayor densidad y esto lleva a mayor número de falsos positivos. Por eso es que muchas inteligencias artificiales están verificando cuál es la densidad y a partir de esa densidad también subclasifica y verifica dónde están aquellas lesiones que tengan una asimetría, una diferencia de arquitectura, pero especialmente nódulos y microcalcificaciones. Obviamente, mientras más se asocian variables relacionadas con cáncer, más complejo empieza a ser esa inteligencia artificial, pero también empieza a dar pues mejores resultados. Aquí les muestro cómo la inteligencia artificial les otorga cuál es menos densa y cuál es más densa. Y uno podría decir, bueno, pues eso yo lo puedo hacer. Sí, pero esto ya está en una categoría antes de que ustedes abran la mastografía, ayuda a poder clasificarlas, categorizarlas y obviamente poner más atención en aquellas mastografías que sean más densas para que no se les pase dónde están esas lesiones y obviamente priorizar estas pacientes, no solamente verificar que la calidad haya sido adecuada de la mastografía, sino que verificar estas pacientes que tengan mayor riesgo, no solamente de cáncer, sino de un mayor riesgo de posibilidad de que pase desapercibido por nosotros un cáncer. Y otro caso de uso sería la localización y caracterización de las lesiones. Aquí les muestro cómo caracteriza. Primero, identifica, o sea, la localiza en el mapeo de color. Esta imagen de resultado con mapa de calor en colores y esta es la evaluación del score con rango de colores. Si se dan cuenta, no solamente les muestra, obviamente con una tecla de su teclado de una configuración rápida de un número, de su teclado alfanumérico, pueden colocar si se ve o no se ve como un CAD, pero a diferencia del CAD les muestra no solamente dónde está la lesión, sino en qué tipo de lesión es y el porcentaje que tiene de posibilidad esa lesión de que obviamente tenga un BIRATS 4, un BIRATS 5. Entonces, aquí mientras más incremente esta posibilidad de este porcentaje, significa que estos píxeles que están aquí tienen una posibilidad mayor de tener algo, un hallazgo que sea anormal. Y anormal obviamente se refiere a que tenga una relación más posible con cáncer. Entonces, de aquí podemos ver la imagen de resultado y aquí el score. Y el score entonces 10 siendo lo más benigno y 100 la más posibilidad de que exista algo de malignidad. Y entonces ustedes verificar en dónde está. Obviamente esto se puede quitar para poder ver el hallazgo y se pueden obtener los hallazgos en total. Aquí les muestro solamente uno, pero como ustedes saben,
pues así no es la clínica. La clínica verdadera, con otras mastografías de unos casos de uso de ejemplos, es teniendo múltiples lesiones al mismo tiempo o teniendo cuáles son aquellas que tengan mayor porcentaje de malignidad o relacionado a malignidad. Y aquí es una imagen original. Esta es una localización y caracterización de lesiones. Es la imagen original. Después está la imagen de resultado con el score marcado en un solo color. Y luego la imagen de resultado con solo periferia marcada para que ustedes puedan ver dónde está la lesión ahí adentro. Entonces, si se dan cuenta, les localiza y les pone el hallazgo y entonces ustedes ya pueden priorizar rápidamente hacia dónde está. Quizás muchos de ustedes que están certificados en mama o tienen experiencia en mama saben que, por ejemplo, esta lesión difícilmente se hubiera pasado, pero entonces, ¿de qué apoyo tiene esto? Pues que les apoye cuando esté indeterminado o cuando existen solo ciertas características y entonces disminuyan sus BIRATS 3 y sus BIRATS 0 y los lleven directamente a biopsia o algún otro estudio para que no se queden en BIRATS 0 de forma permanente. O más o con más tiempo. Aquí otro caso de uso sería como la localización y caracterización de lesiones, pero como les mencionaba, pues de múltiples lesiones, ¿no? Y aquí les muestran varios. Aquí está el mapa de un solo color con puntuación de cada lesión y entonces aquí seguramente sí se empiezan a dar cuenta cómo sí sirve y es de mucha utilidad esta inteligencia artificial, puesto que ustedes podrían estar viendo y así como las redes neuronales, ustedes no solamente tienen que identificar la localización, sino verificar cuál de esos hallazgos es más maligno, si tienen misma malignidad, cuál es el que se va a biopsiar, por qué se va a biopsiar, y entonces la inteligencia artificial ayuda a dirigir y a que no se pierda la relevancia y la prioridad de cuál va primero por interpretar, que no se les pase el conteo de qué se interpretó y cuál es el que se va a biopsiar. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo la inteligencia artificial ayuda, es un apoyo para que ustedes puedan tener su flujo y dirección de interpretación más sencillo. Entonces, el mapa de un solo color con puntuación de cada lesión, como lo pueden ver, pues aparte de todo, las inteligencias artificiales, dependiendo de las marcas y dependiendo de si están certificadas o no, la que nosotros tenemos no solamente ya está verificada, sino que está retroalimentada con nuestra población y aparte de todo, si se dan cuenta, este es un ejemplo muy bonito porque pueden darse cuenta que podemos nosotros cambiar el switch de incrementar o disminuir la sensibilidad que a su vez de forma relacionada también incrementa o disminuye la especificidad. Entonces, aquí hay algo muy importante. Una vez que se tiene determinado qué tipo de población vienen con nosotros y qué médicos radiólogos de qué tipo, con qué experiencia interpretan, entonces la inteligencia artificial nosotros le podemos subir la sensibilidad y va a bajar a lo mejor la especificidad o viceversa. Queremos que suba la especificidad, pero va a bajar un poquito la sensibilidad. Si se dan cuenta, no baja ni sube mucho, pero eso ayuda mucho a que el rango de operación pueda estar incrementado, por ejemplo, en aquellos lugares como donde no haya radiólogos expertos en mama y que sea importante y rápido el tamizaje, quizás sea necesario incrementar la sensibilidad y obviamente con la posibilidad de que incrementen los falsos positivos, pero en nuestro caso que tenemos radiólogos certificados expertos en mama, entonces queremos e incrementamos la especificidad y entonces disminuyen los falsos positivos, pero de esta manera nosotros podemos estar seguros de que tenemos ya el apoyo de la inteligencia artificial y de que todos están pasando a través de un radiólogo y no solo eso, sino que pasan por otro radiólogo evaluador. Entonces, al final, si se dan cuenta, las tablas están relacionadas cada uno de esos valores para poder también identificar cada uno de esos BIRATs y se conoce entonces a través de este esquema que es la puntuación de color a qué corresponde cada BIRATs. Entonces, como ejemplo, este score no les da el BIRATs, pero sí les da un semáforo de color a cuál se compone o se realiza o se correlaciona con el BIRATs. ¿Por qué les puse esta gráfica? Porque con esto les ayuda a comprender que como radiólogos, aparte de todas las competencias que debemos de tener interpretando con el tiempo, así como cada tecnología va surgiendo y se va agregando, vamos a tener que aprender también pues inteligencia artificial. ¿Por qué? Para poder saber qué es lo que estamos y cómo lo estamos interpretando. Entonces, es otra de las competencias y es una reflexión de cómo va a tener y está siendo introducida a las currículas de los radiólogos para poder aprender y acabar su posgrado. Les dejo algunos enlaces para que puedan seguir aprendiendo. Este es el de LESOI, es
Sociedad Europea de Imagen Oncológica, es la única que hay en el mundo. Aquí vienen varias paradigmas, varias conferencias, es muy útil y está actualizado. Como ustedes saben, el ACR, los criterios de idoneidad, y también vienen ahí varias métricas que están relacionadas con cuáles son las inteligencias artificiales que están certificadas por la FDA. Y en esta página también les habla mucho también, no solamente sobre mama, sino también sobre las inteligencias que están certificadas. Muchísimas gracias por su entusiasmo para aprender juntos. Como saben, mi objetivo es impulsar el pensamiento crítico para fortalecer las competencias que nos permitan incrementar la calidad médica. Al final, el fin último de todos nosotros es tener una mejor precisión, mejor calidad, mejor flujo de nuestras interpretaciones. Todos esos indicadores relacionados con una mejoría en la calidad de nuestras interpretaciones. ¿Por qué? Porque de esa manera se va a beneficiar nuestros pacientes con mejores interpretaciones. Nuevamente les dejo mis detalles. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes, ya sea para esta plática, cáncer de mama, inteligencia artificial, también para temas de investigación, radiología oncológica, cualquier tema que les podamos ser de utilidad. También estamos fortalecidos en nuestra institución para poder liderar y apoyarles en este tema que tiene que ver con las inteligencias artificiales. Ha sido un honor y un placer estar con ustedes el día de hoy y les agradezco mucho. Pasemos entonces y les agradezco. Gracias.